La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Y este es un invitado que es prácticamente accionista honorífico de este programa y que nos apoya, nos acompaña, nos asesora. Cándido Mercedes. Bienvenido, Cándido. Gracias por la invitación. Buenos días, Cándido. Bienvenido al programa. Sí, Cándido creyó que hoy no iba a haber programa por la lluvia. este programa nació adulto, pero hoy arriba a la edad 18 años. A la adultez. O sea, doblemente adulto. Y usted sabe que Doblemente adulto, yo me muchas cansé gracias. de buscar ayer una cinta de del primer programa, que la invitada fue Elena Villella de Paliza, Que era presidenta del que CONEP. era presidenta del CONEP. Jacqueline está más joven que hace 18 años. Oye, eso no. Pero me hubiera gustado ver ese programa me cansé también. de buscar ese cassette. Tiene que estar por ahí. Y No, el no. segundo programa fue el ministro de las Fuerzas Armadas. No, esa en su semana y momento. todas las semanas subsiguientes fueron invitados de primera línea. Pero hoy con más calma, porque lo busqué anoche y me hubiera gustado presentarlo. En fin. Mándeme eso para yo. Oh, pero sí, con mucho gusto. Cándido, en tu último artículo muy interesante, tú hablas de reforma, hablas de la reforma laboral y cuál economista tú presentas como el PIB del país ha evolucionado de una forma extraordinaria y asombrosa, casi desde cero a lo que tenemos hoy, 116.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Pero hablas del consenso. Y uno se pregunta si habrá posibilidad de consenso, porque no solamente se trata de la laboral, esa parecería que es la más fácil, pero la fiscal, si uno escucha todas las voces, No, y Cándido lo dice, que esa es la madre de las reformas. y uno ve, qué bueno, tú me enviaste que hay una actividad hoy con 7 u 8 cerebros fiscales, Sí. pero la UAS ha tenido actividades y Tiene una mañana tiene con una 7. mañana, entonces hay por lo menos, aunque no se conoce cuál es la reforma, entonces mi pregunta sería esa, ¿sí? ¿Habrá consenso para eso, para la constitucional, para la seguridad social? ¿El cuerpo social está preparado para ese consenso y el cuerpo político? Fíjese, la gente tiene una dimensión del consenso errado. Consenso no es que los tres estemos No, de claro. acuerdo, Exacto. no necesariamente. Por ejemplo, si a mí me hubiese tocado ser asesor del presidente Danilo Medina en esos 8 años o de Abinader ahora, yo le hubiese dicho no, empujen esa reforma, vamos a ponernos de acuerdo, porque el estadista, el presidente tiene que ver qué es lo que más le conviene al país, no a determinado sector en particular, sino al país. Y en este caso, esa reforma laboral le conviene al país. Y entonces le empujo, aunque deje al anémico mundo sindical atrás. Por ejemplo, acuérdese, Chumpete cuando hablaba de la destrucción creativa. Cuando vino en el 78, 82, la grande, ustedes los ingenieros, que una calle se hacía con 100 gente picando la calle. Y luego vino un aparato que en un día hacía la calle. Esa es la dinámica Y de la existencia computadora humana. quebró los fabricantes de maquinillas. Exacto, esa es. Entonces hay que buscar opción. Es como si hay 100 motoristas allí y de buena a primera ahora tenemos un metro. Ay, no, y esos padres de familia, no, esa es la dinámica de la vida. Ellos van a tener que reciclarse y el Estado buscar válvulas de protección social. Entonces, miren, la sociedad dominicana no puede darse el lujo de no hacer reformas estructurales. Mire que me estoy comprometiendo. El sociólogo no tiene una bola de cristal, pero los sociólogos analizan lo que llama análisis de tendencia. Y le voy a ser honesto aquí. Si en los próximos 2 o 3 años esta sociedad no da un giro, un golpe de timón, lo que estamos viendo en América Latina, la erosión profunda de la democracia, la vamos a comenzar a ver aquí en República Dominicana. Oigan que se lo digo. Cándido Mercedes, ¿tú quieres eso? Yo no estoy diciendo que quiero eso. Yo lo que le estoy diciendo es que si bien es cierto, hemos tenido éxito, imagínense como dice el artículo, cuando Balaguer arriba en el 66, no llegábamos a 1.000 millones de dólares del Producto Bruto Interno. Y hoy estamos hablando de 120.000 millones de dólares. Solo con Leonel Fernández, de 2004 al 2012, Se te explicó. de 22.000 millones de dólares que lo encontró, llegó a 60.000 millones de dólares.
en esos 8 años. O sea, ese ha sido. Y ahora en estos 4 años ha aumentado 50.000. Cándido. Entonces, hay momentos que tú no necesitas consenso, en el que tú tienes que asumir tu papel histórico, porque al final, ¿a quién es que van a juzgar? ¿Al consenso? A usted. Balaguer lo hizo sin consenso. A usted. Cándido, yo creo que nadie ha escrito más en el país del tema de la desigualdad que tú, en diferentes escenarios, programas de televisión, mesas y artículos, justamente reconociendo todo eso, cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido, cómo analizado los ingresos, cómo el crecimiento económico, el tema institucional, pero cómo eso no ha venido acompañado de una mejor distribución y el peligro que eso entraña. Y justamente yo estaba en un almuerzo ayer con extranjeros que veían ese que tú estás diciendo, que este país con tantas cosas que exhibe, pero esta desigualdad tan grande, es caldo de cultivo para que podamos tomar otro rumbo. Pero justamente llegar al consenso o llegar a una fórmula, tú has planteado en tus artículos que no es necesario ir al Consejo Económico y Social. En algunas. En algunas. Y hacerlo de otra forma. ¿Cuál sería la forma, Cándido? Porque el presidente ha dicho, bueno, yo quiero que como que todos participen y contar con ese consenso, pero aquí sabemos que todo el mundo dice que hay que hacer la reforma. Ok. Pero ya la oposición pero ha dicho que no está con la reforma fiscal sin haberla conocido. Ya. Bueno, pero el papel de un presidente en este caso es llamarlo a todos. Sabedores de que todos no van a participar. Sí. Bueno, pero no excluirlo de entrada. Si ellos se autoexcluyen, ese es su papel en ese momento. Claro. Creyendo que puede ser un fracaso para no endosar el fracaso. Finalmente nunca va a haber fracaso si la oposición participa, porque la responsabilidad desde el punto de vista gerencial no se delega. Oh. Nunca se delega la responsabilidad. Es usted el responsable de lo bueno y lo malo que surja de ahí. Es más, si es buena, tiene que felicitar a todos los que participaron. Si es mala, es usted el responsable. Por eso, hay un momento donde el buen gerente oye a todo el mundo, construye sinergia, pero al final dice por aquí que me voy y que la historia me absolverá o me condenará. Ahora, Cándido, eso está bien, pero tampoco es justo que ya haya un documento elaborado y entonces tú sientas a la gente a escucharla sabiendo tú que es lo que va a otra cosa. No, claro. Entonces ahí hay que tener cuidado. Acuérdate que toda reforma tiene que ir al Congreso y los distintos actores tienen que ir a participar y a decir lo que creen y lo que no creen. Lo que significa es que tiene que hacerla con el mayor grado de legitimidad en función de que no afecte más a los sectores vulnerables, pobres y clase media. Hay que buscar otros nichos porque las otras reformas que se han hecho, las 7 reformas tributarias que se hicieron, afectó mucho a la clase media. De hecho, en las tareas haciendo el economista, me di cuenta que por eso fue que creció más la desigualdad. La economía creció mucho, pero la desigualdad creció mucho porque las reformas tributarias apuntaron más. Cuando tú dices, de 12, que Hipólito la dejó 12, Leonel la lleva a 16 y Danilo a 18, el ITEBI, que es el más regresivo de ahora todos se los habla impuestos. de ampliar la base, que es una frase muy elegante. Muy elegante, pero afecta a los pobres, ¿me entiendes? O sea, dicen que es un impuesto regresivo, una forma de recaudar regresiva, Cándido. Pero ¿cuál sería la fórmula, quizá no perfecta, pero viable para hacer las reformas? Mira, haciendo la tarea nos damos cuenta que nada más hay 3 países de América Latina que tienen el ITEBI más alto que nosotros. Después nosotros tenemos un ITEBI que promedio es 2.2 por encima del promedio de América Latina. O sea que el ITEBI es demasiado alto. Lo segundo es que decimos que este es el momento histórico de que el presidente en este momento justamente se convierte en un estadista. Le coja la palabra a los empresarios, que yo he visto unos discursos muy bien elaborados. Y entonces, ¿cómo? Mira qué es lo que ocurre. Yo le decía a Ramón fuera de cámara, Juan Temístocles Montaz escribió el sábado un artículo muy bueno, yo recomiendo que todo el mundo lo lea, donde dice, óigame, es 0.38 de todas las recaudaciones que nosotros recaudamos, 0.038, mientras América Latina es 0.58. Y el empresario... Hay 20 puntos. Ajá.
Celso Juan Marrancini en Santiago, en ocasión del 61 aniversario, ¿qué dijo? De cada peso que debe entrar a la economía dominicana por tributo, nada más entran 36 cheles. 46 es de fraude y de evasión. ¿Quién evade el ITEVI? El que lo cobra. El empresario. ¿En cuánto está el promedio en América Latina? 43. En República Dominicana. Y en América Latina, 21. Espérense, que voy a echar una mala palabra. ¿Me permiten decir una mala palabra? Bueno, dígale. Coño. Vengan, llévenme eso a la mitad. ¿Usted sabe lo que significa llevar a la mitad el ITEVI, el impuesto sobre la renta físico y jurídico? 300 mil millones de pesos, el 5% del ITEVI. No hay que hacer reforma. Entonces eso es lento, eso es lento. Pero entonces no hay que hacer reforma, Cándido, espérate. Sí. No habría que hacerla. Si los empresarios dicen verdad, no vamos a seguir siendo ladrones, vamos a pagar el ITEVI. Y si no lo pagamos, no se lo vamos a cobrar al consumidor. Eso es lo que se necesita, una responsabilidad social. Por eso es que estamos hablando de la necesidad de un pacto de nación que involucre una responsabilidad social, una ética empresarial. Jacqueline, tú sabes lo que es si yo voy a una tienda y compro, suponte, por decir un aire de 24,000, 100,000 pesos y me cobran 18,000 de ITEVI, y ese empresario que es multimillonario se queda con él, no se lo paga el Estado. Es un doble robo. Es un doble robo. Entonces una sociedad se convierte en civilizada en la medida en que los distintos actores cumplen con su responsabilidad frente a la sociedad. En toda sociedad del mercado, el que más tiene que aportar más. ¿Para qué? Para crear ese colchón social, que es lo que llamamos en sociología la cohesión social, para evitar que los trastornos y las distintas tensiones que se pueden originar. Porque al final, ¿quién es el que más pierde? El que más tiene. El que no tiene no pierde. Es como cuando yo te digo, dame 5 pesos. Si tú no me lo das, yo perdí. No, Cándido, pero se ha hablado de la calidad del gasto. Y aquí Magín tuvo el lunes, Magín Díaz, que también es un gran experto tributario, dice, la gente cuando habla de calidad de gasto lo que piensa es que el gasto va a bajar. No. Pero resulta que el gasto aquí es muy bajito. Es de lo más bajito de América Latina. No es, por ejemplo, yo escribí diciendo, espérate, pero ¿y qué es eso? Nosotros estamos gastando 33 millones, la Junta Central Electoral, mensual, con tener... Sí. Eso es demasiado caro. Exacto. Nosotros tenemos que un Intran en Estados Unidos. Nosotros tenemos un Supérate en Estados Unidos. ¿Va entendiendo? Significa aumentar más el gasto, pero con mayor calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que quitar eso más tarde o más temprano del Parlacén. Te dirán, no, pero esos son 20 diputados. Sí, pero son $5,000 y hay que pagarle los viajes aparte. Nosotros tenemos que quitar esos 5 diputados nacionales. Claro, ¿cuál es la diferencia entre un diputado nacional? Que el objetivo esencial se vulneró. Acuérdese. Era favorecer a las minorías. A las minorías. Igual que el método de Hunt. Exacto. ¿Va entendiendo? Quítame eso de ahí. Los 7 diputados ultramar me entrevistaron de fuera porque yo dije eso. Que hay que quitarlo porque es que ellos no construyen política pública en el Congreso aquí para favorecer a esa diáspora. No es como un diputado de ultramar en Francia, porque ellos participan en el Congreso de Francia y ahí sí pueden diseñar política pública para esa área geográfica, pero aquí no. Entonces tú tienes 7 diputados de ultramar, que en estos días salió en una investigación donde a esos diputados de ultramar le dieron, la asistencia social le dio la caja, la funda. Sí. Y tú no representas, no eres de ultramar, le dieron como 100 y pico de funda. No, es calidad del gasto, pero se necesita más. ¿Para qué? Porque el papel del Estado es protección social, para proteger a los que menos pueden, pero no es generalizarlo de esa manera. Y por lo tanto, fíjate que estamos afectados. Gasto corriente, 90%. 2% de infraestructura, eso es insólito. Por lo tanto, los líderes llegan a un momento que toman decisiones y escuchan, y dicen, por aquí es que yo me voy. Fíjese que nuestra generación con dolor, lo invito a que se lea Huyendo, ese libro que Leonel lo visibilizó, de Cándido Gerón, el más aventajado de los Cándidos. Se llama Mis conversaciones con el doctor Joaquín. Sí, sí.
léanlo. Conforme el tiempo pasa, uno va mirando el papel histórico de ese señor. Era un... A pesar de que éramos antibalagueristas todos. Visceral. ¿Va entendiendo? Entonces, oh, pero Dios mío. La reforma más profunda que se ha hecho aquí fue en el 92. El Código de Trabajo es del 92. Y ahora le voy a decir, aunque no me estén preguntando, Cándido Mercedes, ¿se necesita urgentemente la reforma laboral? Sí. Ustedes los economistas de ahora no dan marxismo, pero el marxismo es... Marx era un cientista social. Entonces, Marx hablaba de la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es la base económica de la sociedad. Entonces, tú no puedes tener una base económica de la sociedad enorme y que la superestructura no responda en términos jurídico-políticos a esa base económica, porque viene un momento que hay una contradicción entre la base económica y es lo que está pasando ahora. Por ejemplo, en el 1992 el Producto Bruto Interno era, ¿cuánto? 20.000 millones de dólares. Hoy estamos hablando de 120.000. Antes, a las 12 no cerraban las empresas. Acuérdese usted y yo que pasamos de los 15 ya. Cerraban a las 12 y volvían a abrir a las 2. Hoy la mayoría de las empresas 24 horas. Eso no está recogido en el código. El teletrabajo no está recogido en el código. Todo eso hay que reformarlo. Cándido, y que no estamos de acuerdo por la cesantía. Si yo soy asesor del presidente, digo, apoyen que quiten la cesantía. Cándido, sí. Ahora le voy a explicar por qué. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo está consignada en la Constitución. Y dice que a los 3 años de la ley, a los 3 años, iba un seguro de desempleo. Cuando usted le pregunta a esos 3 sindicalistas que tienen 500 años, te dicen, no, es que los obreros no quieren. 3 sindicalistas que no deberían estar ahí, porque vamos a ser honestos. No representan a nadie. No, porque miren, ellos están jubilados ya. Este gobierno los jubiló a los 3. Pero los 3, miren lo que hicieron. Cuando Leonel era presidente, apoyaron a Leonel, pero sin reunir a los sindicatos, a los gremios. Cuando Danilo fue presidente, apoyaron a Danilo. Y ahora que Abinader, salieron a apoyar a los demás. Eso es increíble, eso nada más se da aquí en República Dominicana. Increíble. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? Cándido, ¿qué tú planteas? Eso se llama visión estratégica. Miren, si usted... ¿Cómo van a crecer las empresas formales? Si usted tiene una pequeña o microempresa y tú tienes un empleado con 30 años, pero ese empleado no tiene el grado de desarrollo de empleabilidad ya. ¿Qué es la empleabilidad? Cómo los empleados se van formando, capacitando y se van adaptando a los tiempos. Hay gente que ya no se pueden adaptar porque su competencia ya... No, quedaron análogas. Quedaron a lo que Peter llamaba su nivel de incompetencia, ya llegaron al máximo. Pero tú no lo puedes votar porque todo tu capital de trabajo va a desaparecer cuando no tiene que darle la mitad de la empresa. Cándido, ¿qué tú postulas? No puede ser retroactivo, ¿está bien? Es a partir de ahora, número 1. Número 2, cesantía, está bien, vamos a darle un colchón. Usted puede tener 40 años en la empresa, pero no se le puede dar más de 10 años de cesantía. ¿Pero por qué, Cándido, desde el punto de vista estratégico? Porque la dinámica de la velocidad de los cambios es tan grande que a menudo tú ameritas de nuevos empleados que respondan a esa nueva dinámica. Usted le pregunta a la mayoría de esos empleados qué es un metaverso, de esos que tienen 40, 50, y no sabe. No te saben manejar la tecnología moderna. Entonces tú no puedes tener... Ahora vamos a inteligencia artificial. Entonces tú tienes que quedarte con ese ser humano que está petrificado en el tiempo, que no te puede responder, pero que tú no lo puedes cesantear porque se te va a ir. Entonces lo dejas ahí, no te está produciendo y eso te aumenta los costos de producción. Y te desestimula contratar nuevo personal. Exacto. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? El Estado tiene que jugar su papel. Además tenemos la Ley de Seguridad Social. El Estado tiene que jugar su papel, proteger a los más vulnerables. Entonces, 10 años, ok, pero no 30, 40 años que tú tienes que pagar de cesantía porque lo liquidaste, pero es que no te está respondiendo. Cándido, vamos a hacer una pausa. Ahora que tú estás bueno. Volvemos con Cándido Mercedes.
Esta mañana estamos conversando con el licenciado Cándido Mercedes, prestigioso sociólogo dominicano. Cándido, muchos temas. Uno de ellos es que ¿cómo se va a poner el presidente el traje de estadista para hacer una reforma o las reformas que el país necesita? Escuchando a todos los sectores, pero tiene que tomar una decisión y tiene que tomarla rápido porque el tiempo va avanzando. Entonces, ¿cuáles factores debe tomar en cuenta para que no sea regresiva y realmente sea una reforma que vaya a propiciar un cambio, que no sea solamente para cubrir el tema de los intereses de la deuda, sino que vaya un poco más allá de eso? Mira, tiene que trascender el problema de la deuda, porque entonces de cara, como decía Magín, de cara a 5 o 10 años hay que hacer reforma. No, en 3 años. O en 3 años hacer reforma. Además tenemos que invertir más en infraestructura, lo que se está invirtiendo es 2%. Y ningún país como República Dominicana tiene que invertir mínimo un 4% en infraestructura, mínimo. Porque esa infraestructura, el capital, la inversión de capital, es virtuoso, es un círculo virtuoso, porque no es lo que está invirtiendo el Estado, sino la correa de transmisión que transmite al sector privado. ¿Va entendiendo? El impacto que tiene. Sí, eso es lo que te estimula la economía. Te estimula la economía, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para hacer una economía más sostenible y más real. Cándido, ¿qué es eso? Más sostenible y más real. República Dominicana, la base de su crecimiento es el consumo. No es como China, la India y esos países. Por ejemplo, Chile, que en algún momento las exportaciones eran el 60%. De su PIB, el 60%. Cuando usted mira la tarea y entra a Suecia, Finlandia, todos esos países tienen más de 40-50% de su PIB en exportaciones. Nosotros lo que exportamos es un 15% del PIB en exportación. Eso quiere decir que nuestros productos no son altamente competitivos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables en cierta forma. ¿Va entendiendo? Y en un país con un salario de 35,000 promedio, tú no puedes basar tu crecimiento sostenible y armónico merced al consumo, porque es muy chiquita la sociedad. El 67% de los dominicanos son indigentes, 3.2, 23 pobres y 40%, no lo digo yo, el Banco Mundial, es vulnerable. ¿Qué es vulnerable? Que no es pobre, no es clase media, pero cae mucha lluvia y adiós. Y bajan. Es más, solamente de ese 40% que es vulnerable, solamente 2% asciende a clase media. El otro 38%, hay un 20% de esos que bajan. Cuando se le enferma a alguien, cuando pierde el empleo, cuando cae 5 días de lluvia y no pueden salir a trabajar, y va. Ese es el panorama social que hay que transformar para evitar esa erosión democrática que hay y evitar cualquier populista de extrema derecha o de extrema izquierda que no juegue el papel que la sociedad ha logrado en los últimos 40, 50 años. ¿Qué es lo que estamos viendo, Cándido, en América del Sur e incluso en Europa? Sí. Le Pen parece que va a ganar en Francia. Bueno, si no hay... si no hay una unidad. No, y en Alemania, por primera vez en Alemania, gana un sector de ultraderecha seguidor de Hitler. Ya acaban de hacer. Cándido, ¿cuándo es que el presidente debe tirar la reforma? Mira, ¿Tiene que esperar el 16 de agosto y tirarla, o tiene que comenzar a conversar ahora? ¿O cómo es? Yo soy medio eclético, pero finalmente progresista. Pero en este caso voy a asumir una frase de Milton Friedman, que usted sabe que era el más derechista de los derechistas. Milton Friedman dice que cuando tú vas a hacer reformas de alto calado, tienes que hacerla máximo entre 1 a 6 meses. No puede pasarte de ahí, porque es el timing. Después pierde. Comenzando a contar de mayo. Y en este país no puede esperar el segundo año porque ya hay elecciones. Exacto. Yo ahora mismo, mira, ya saco eso oficialmente. No oficiosamente, esto es lo que hay. Ahora en este periodo. Sí, porque entonces, él es presidente. Sí, y entonces ya en agosto, que tiene la inmensa mayoría, entonces vamos. Esto es lo que va, esto es lo que le conviene al país por esto, por esto y por esto. Y oír a todo el mundo. Oír a todo el mundo. Ahora, eres tú, la decisión final es el presidente que tiene que asumir. Porque, insisto, no podemos seguir así. Un país, porque no me vengan ya con
es cierto que económicamente, que el PIB, que con relación al PIB, no. Es con relación a lo que estamos pagando. Y que las empresas clasificadoras de riesgo no están viendo muy bien. Sí, no. Es como usted. Supóngase que usted le ingresen 500,000, pero usted gasta 1 millón mensual. Y todos los meses se está endeudando. Llega un momento que se muda de donde vive. Sí, claro. O le huye a los acreedores. A todo el mundo. ¿Me entiendes? Y cuando viene a ver, viene lo que se llama grado especulativo de la economía. La calificadora de riesgo nos meten a B o a C. Y ahí entonces, hacer reformas huyendo, no vamos a hacerla ahora, proactivamente. Que no sea en crisis. Que no sea en crisis. Y consenso no. Donde hay intereses contrapuestos, nunca va a haber consenso. Tú oyes a 20 economistas. Y tendrá 60 opiniones. Aunque estudiaron todo en Ucamaima o en INTEO, en UNIBE o en la UAS, y los 20 te van a decir cosas. Y todos tienen su reforma. Porque la economía es una ciencia social y detrás de un economista hay intereses determinados. Para que los economistas no lo dicen. Los que creen que es una ciencia matemática y exacta es un error. No. Ellos creen que están engañando a uno. No, eso es falso. La economía es una ciencia social que detrás hay intereses determinados. Consciente o inconscientemente. Porque los qué pena que no hay tiempo, porque como sociólogo a mí me gustaría en algún momento tratar ese resultado del censo que dice que ya nuestra tasa de natalidad está en 1.1 ya. Eso es grave. Sí. Mire, debe ser 2.1. Yo tengo un hijo que me senté con él y dije, mira, yo te voy a dar todo lo que yo tengo. Además, cuando yo me muere, ¿a ti qué te va a quedar? Tienes uno y no quieres más. Voy a tener que arrodillármele, yo quiero otro. Yo voy a acompañarle en ese. ¿Me entiendes? Yo quiero otro. Porque ese es un tema demográfico grave. Es duro. Es que la clase media alta, es que es duro, don Ramón. No, yo tengo nietos. Sí, yo sé lo que cuesta. Yo no sé lo que cuesta. Y ya es más difícil conseguirte una colaboradora. Por ejemplo, el hijo mío tiene 3 trabajadoras. Una de lunes a viernes, que se ve en la tarde. Llega una en la tarde hasta el lunes temprano, para que atienda a la niña. El viernes, sábado y domingo. Llega una los sábados para que limpie bien. Y aproveche y cocina. Esa es la realidad, que no la teníamos antes. Antes tú tenías una amiga que quería ir a tu casa para que tú le dieras algo. Pero hoy no. Hoy una trabajadora de la casa te gana el triple de un policía y de un guardia. Y casi de un médico, porque hay que darle desayuno, comida y cena. Y comen más que uno. Porque es verdad que comen más que uno. Entonces la gente no quiere tener hijos. Qué bueno conversar contigo. Sí. Gracias, Cándido. Y estoy de acuerdo con tus puntos de vista con el tema de la reforma. Las reformas tienen que ir sí o sí. Es sí o sí, no hay de otro. No es una opción, es una obligación hacer la reforma. Y el que no se sube en ese tren va a quedar, la historia le va a pasar por arriba. Y termino con una frase de un escritor norteamericano que decía, el mundo va evolucionando. Tenemos que seguir evolucionando en el pensamiento, porque si no evolucionamos es un signo de que no estamos pensando. Bien. Y en el próximo segmento vamos a hablar de una actividad importante de los puestos de bolsa de la República Dominicana.